Este es el rey Carlos II, estos son sus padres y esta es toda su familia. ¿Ves alguna similitud? Bueno, toda la familia tiene la mandíbula así de salida de esta manera, ¿verdad? Pero hubo un momento en la vida del rey Carlos II específicamente en el que no tenía ni una gota de sangre en todo su cuerpo. Su corazón se había reducido al tamaño de un grano de pimienta negra, con los pulmones y arterias totalmente podridos. Su cerebro estaba repleto de agua. Además, su único testículo estaba totalmente podrido como carbón. Ahora, la razón detrás de este destino para él y toda su familia se resume en una palabra: cría. O sea, casarse dentro de la propia familia. Pero ¿realmente esto puede ser tan peligroso para nosotros los humanos? Incluso hoy en día, esto aún se practica en muchas religiones y castas en la India. ¿Y los animales? ¿Cómo podemos olvidarnos de los perros? En los animales es común la reproducción entre hermanos. ¿Por qué no les afecta a ellos? Hola amigos, soy Gaurav y esto es lo que discutiremos en este video. Es bastante simple. Breeding significa que dos padres se aparean o se reproducen sexualmente para dar a luz a un hijo. E inbreeding significa aparearse dentro de la misma línea sanguínea para producir una descendencia. Por ejemplo, tío y sobrina, hermanos o primos, cualquiera puede ser, siempre y cuando la pareja que se casa pertenezca a la misma familia o a la misma línea sanguínea. Ahora, si lo vemos, el término inbreeding se utiliza de manera análoga para la reproducción humana. Aunque no de la mejor manera, se usa principalmente así, como un peligro que acecha a la humanidad, y por peligro me refiero al riesgo de quedar discapacitado de por vida o incluso de morir. Y esa es la razón por la que China, Taiwán y 30 estados de Estados Unidos han prohibido la endogamia. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿por qué los descendientes nacidos de la unión dentro de la misma familia o la misma línea de sangre pueden estar en peligro de muerte? ¿Y por qué existe ese peligro? Para entender esto, analicemos el caso de la Casa de Habsburgo, las familias reales europeas. Era una familia muy famosa, que tras ganar muchas guerras, había establecido su poder sobre España y también sobre todos los imperios que la rodeaban. Ahora imagina, a pesar de ser un imperio tan fuerte, un día de repente este imperio desapareció por completo. Aquí comienza su destrucción. El 7 de octubre de 1649, Felipe IV de España, de 44 años, celebró la edad de su hijo. O sea, se casó con su propia sobrina de 14 años, María Ana. Después del matrimonio, parecía que una nube de tristeza se posó sobre su familia para siempre. Que después de la boda, Mariana dio a luz a 5 hijos, pero a las pocas horas de nacer, ellos mueren y de esos 5 solo uno logra sobrevivir, pero desafortunadamente su vida tampoco es muy especial. Se dice que ella no dio a luz a un niño, sino a un monstruo, un hombre que sin duda fue el más deforme y producto de la endogamia. Y este rey no era otro que el propio rey Carlos II, el mismo hombre que en la historia es conocido como uno de los reyes más famosos. Pero sí, no por su valentía, sino por su crueldad y su mandíbula deformada. Pero aquí quiero decir una cosa, que luchar también es un arte. Debido a su mandíbula, Raja también fue apodado el hechizado. Y hasta hoy, la gente conoce mejor al rey Charles como el rey de la mandíbula deformada. Pero aquí muy pocas personas realmente sabrán que a la edad de 4 años tuvo que enfrentar enfermedades como la viruela, la varicela, el sarampión y la rubéola. Debido a su mandíbula deformada, no podía hablar bien. Y hasta los 8 años no había aprendido a caminar. En su vida enfrentó muchas enfermedades y murió a la temprana edad de 35 años. Lo sé, hasta aquí todavía no parece nada tan peligroso, porque ahora es cuando las cosas empezarán a mostrarse. Después de su muerte, cuando se le hizo la autopsia a su cuerpo, el informe reveló que no había ni una gota de sangre en su cuerpo. Su corazón se había encogido tanto que parecía del tamaño de un grano de pimienta negra. Sus pulmones e intestinos estaban totalmente podridos. El cerebro estaba lleno de agua y solo tenía un testículo que probablemente se había puesto tan negro como el carbón. Por eso nunca se casó con nadie y el árbol genealógico de Hobsbawm terminó ahí. Ahora seguro tienes la duda de por qué el cuerpo humano se arruina tanto con estas cruzas. ¿Cómo puede llegar a estar tan mal? Bueno, vamos a entenderlo con la ayuda de un ejemplo. Como todos sabemos, nuestro ácido desoxirribonucleico se forma a partir de la mitad del ácido desoxirribonucleico único de nuestra mamá y la mitad de nuestro papá. Este ácido desoxirribonucleico define nuestras cualidades, características y salud. Ciertos rasgos de nuestro ácido desoxirribonucleico, como los ojos cafés, son más dominantes que otros, como los ojos azules. Supongamos que un padre tiene 2 genes de ojos cafés y el otro 2 genes de ojos azules. Existen 4 posibles combinaciones de esto. Como café azul, azul café, azul azul.
En el caso de azul-azul, la descendencia tendrá ojos cafés, y solo si el gen azul se transfiere, en ese caso los ojos del niño serán de color azul, lo cual es un gen recesivo. Y según los doctores, todos los trastornos como anemia de células falciformes, fibrosis quística, fibrosis, diabetes, que pasan de familia en familia, todos esos están localizados dentro de los genes recesivos. Y ahora, supongamos que ambos padres en la familia son portadores del gen recesivo. Eso significa que el hijo que tendrá un 50% de probabilidad de tener los genes dominantes y un 50% de probabilidad de tener el gen recesivo. Y si todos los genes recesivos se transfieren, la descendencia nacerá deformada o morirá. Estas son las razones. Esto fue lo que no permitió que la dinastía de los Habsburgo continuara y tampoco que fuera bien recordada en las páginas de la historia. Pero aquí quiero decir que en ese tiempo, esta no era la única familia así. La endogamia era común en todo el mundo, especialmente en Japón, Corea, China y Egipto. Ahora el rey de Egipto, el rey, considera a Tutankamón, quien murió a los 19 años, y en el momento de su muerte parecía que había sido una muerte natural, y su cuerpo fue enterrado sin ninguna autopsia. Pero en el año 1922, cuando los científicos estudiaron la zona, fue entonces cuando encontraron la momia de Tutankamón. Y esa momia reveló el misterio detrás de la muerte de Tutankamón. Tutankamón era hijo de Akenatón y su prima hermana Nefertiti, quien, después de la muerte de su padre, a la edad de 9 años tomó el lugar de su padre. Después de tomar el lugar de su padre, durante varios años conquistó muchos reinos a su nombre. Su vida iba bastante bien, pero muere sin ninguna enfermedad y sin ninguna batalla. Cuando se estaba investigando la muerte de su madre, salió a la luz la razón detrás de su muerte, que fue nuevamente la endogamia. Según la investigación, su cabeza tenía una forma inusual, con una nariz delgada, labios gruesos y un pecho prominente. En palabras simples, su cuerpo parecía el cuerpo de una chica. Y no solo eso, también sufría de columna vertebral curvada. Padecía una enfermedad degenerativa en el pie izquierdo que dañaba constantemente las células. Y debido a eso, no le quedaba ni un solo hueso en el pie y por eso tampoco podía caminar bien. Gradualmente, debido al debilitamiento de su sistema inmunológico, falleció. Pero este tampoco fue el único caso así en Egipto. De hecho, el incesto era bastante común en todas las familias reales allí. Y el propósito principal detrás del incesto en todas ellas solía ser el poder y mantener una línea de sangre pura. Querían conservar su trono de por vida, pero bueno, eso les parece bien. Ellos no tenían ni idea sobre los efectos secundarios de la endogamia. Pero, ¿qué hay de hoy? En 2008, una familia en el noreste de China hizo esto por sus hijos. Debido a que no encontraron pareja, los casaron entre ellos mismos. Años después de casarse, tuvieron 5 hijos, de los cuales 4 tenían discapacidad intelectual. Y uno era sordo que no podía hablar. Así que hoy, cuando todo el mundo está consciente de las terribles consecuencias de la endogamia y en muchos países la endogamia incluso está prohibida. En el informe de estudios genéticos del Reino Unido, los científicos encontraron 125 casos de endogamia extrema y se ha descubierto que en el Reino Unido, 1 de cada 3.000 personas ha nacido por endogamia. Además, poco después, presenta función pulmonar y fertilidad reducidas y finalmente muere debido a esas enfermedades. Cuando todo esto está pasando, aún así, hay muchos doctores que dicen que la endogamia tiene muchos beneficios en los animales y también en los humanos. Están promoviendo eso. Según ellos, la endogamia no es tan peligrosa como se dice. En realidad no es tan peligrosa. Bueno, encontrarás algunos doctores que dicen eso, pero recuerda, hasta ahora, ellos no tienen ninguna prueba para demostrar esto y por eso estos doctores solo siguen diciendo esto y siguen engañando a la gente. Amigos, me gustaría conocer su opinión. ¿Creen que la endogamia es peligrosa para los humanos o es completamente segura? Compartan su opinión en los comentarios de abajo y si aprendieron algo nuevo de este video, no olviden dejar un like. Suscríbanse ahora al canal Get Set Fly Science y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna actualización de nuestros próximos videos. Hasta la próxima, amigos. Mientras tanto, manténganse curiosos y sigan aprendiendo.